el sol apenas empezaba a esconderse detrás de los árboles de magnolia, pintando sombras largas sobre los rosales que había estado podando toda la tarde. Todavía llevaba mi sombrero de ala ancha, los guantes manchados de tierra, cuando escuché un crujido en el buzón. Normalmente solo llegaban catálogos o cartas de donaciones que nunca abría, pero este sobre era grueso, rígido, demasiado formal para ser basura. Mi nombre, señora Mariana Solís, estaba escrito en esa fuente apretada de abogado que había aprendido a reconocer con los años. Lo llevé adentro, lo puse en la encimera de la cocina, junto a la regadera, y me quité los guantes despacio. Algo en mí ya lo sabía antes de abrirlo. Aún así, desplegué la carta con cuidado, alisando los pliegues, como si eso suavizara lo que decía. No asistas a la próxima reunión familiar de los Solís. Por ahora es mejor que sigamos caminos separados. Diego. Sin saludo, sin mamá, solo la firma. El nombre de mi hijo tallado en el espacio blanco como un punto final. Me quedé inmóvil un buen rato. La cocina estaba en ese silencio extraño, cuando hasta el refrigerador parece callarse. Leí la frase otra vez. Y otra. Las palabras no cambiaron. Una brisa entró por la puerta de malla y levantó una esquina de la carta. La presioné con la palma de la mano y miré la tinta como si pudiera disolverse bajo el peso de mi mirada. Luego tomé mi teléfono. Mi pulgar dudó sobre el teclado un par de segundos de más. Entendido, escribí. Una palabra. Sin puntuación. Envié. Afuera la manguera del jardín yacía a medio enrollar cerca de las hortensias olvidada. El agua seguía corriendo en un hilo silencioso sobre la grava constante despreocupada. Me senté en la mesa de la cocina y miré la carta una vez más, luego la doblé despacio y la guardé en el sobre. Le había dado todo. Y ahora lo sabía, eso no significaba nada. A la mañana siguiente ya estaba pensando en el fideicomiso. El día que Diego cumplió 6 años enterramos a su padre. Recuerdo cómo apretó mi mano en el cementerio, esforzándose tanto por no llorar, aunque yo estaba llorando demasiado, para ofrecerle mucho consuelo. Llevaba un trajecito que no le quedaba del todo bien y me miraba como si yo supiera qué hacer después. No lo sabía, pero le dije que lo resolveríamos juntos. Vendí la casa un mes después, la que Daniel y yo compramos antes de que naciera Diego, con su cerca blanca y el limonero en el patio trasero. Demasiados recuerdos se aferraban a las paredes. Nos mudamos a un departamento modesto en el sur de Mérida. 2 recámaras, paredes delgadas y poca luz, pero estaba limpio y era nuestro. Tomé un trabajo en una secundaria por las mañanas y turnos vespertinos en la biblioteca los fines de semana. En los veranos daba clases particulares a los niños del vecindario y tomaba turnos en la librería de la universidad. Mi doctorado se desvaneció poco a poco, un semestre pospuesto a la vez, hasta que llegó la carta diciendo que ya no estaba inscrita. Recuerdo a Diego encontrándola en el montón de correo y preguntándome si volvería a la escuela. Algún día, dije, y sonreí. Siempre fue brillante incluso cuando teníamos poco. Armaba computadoras con piezas de ventas de garaje. Participaba en ferias de ciencias con materiales prestados. Cuando obtuvo una beca parcial para la Universidad de Guadalajara, lloré más que en el funeral de Daniel. El resto lo logramos con becas, trabajos extras y préstamos que nunca debí firmar, pero lo hice. Me dije que él lo devolvería algún día con éxito, si no con dinero. Después de la universidad, Diego regresó con sueños de emprendedor y un plan de negocios que necesitaba fondos. Fui fiadora del primer préstamo que no calificaba, y cuando el banco dudó, usé parte de mis ahorros para la pensión para inclinar la balanza. Es solo hasta que despeguemos, dijo. Voy a hacer que valga la pena, mamá. Me llamó cuando consiguió su primera ronda de financiamiento inicial. Acababa de llegar del súper y la llamada me atrapó en el fregadero. Ya es oficial, dijo sin aliento. Tecnolínea está en marcha. Vas a estar orgullosa de mí. Le dije que ya lo estaba. Pasaron los años y las llamadas se volvieron menos frecuentes. En algún momento dejaron de ser para compartir y empezaron a ser para pedir. ¿Puedes firmar esta línea de crédito? ¿Puedo usar tu nombre para el arrendamiento de la oficina?
Siempre parecía temporal, siempre con una promesa, solo por ahora. Eres la única en quien confío. Cuando se casó volé a Cancún y me senté en la parte trasera, mientras la familia de Lucía ocupaba las primeras 2 filas. Nadie me pidió que posara para las fotos. Yo tampoco lo pedí. Aún así, nunca olvidé un cumpleaños. Nunca falté a una transferencia cuando necesitaba ayuda para cubrir un mes de nómina. Y cuando abrí esa carta, ayer pensé que quizás había imaginado la distancia todos estos años, pero no fue así. Esa mañana preparé una cafetera nueva y saqué el archivo viejo del cajón del fondo, el que tenía los papeles del fideicomiso. Era un jueves por la mañana cuando vi la foto. Mi sobrina Camila había subido un boomerang a Instagram, ella hojeando un juego de invitaciones gruesas, grabadas atadas con un listón azul marino. Sostenía una como si fuera un trofeo. La descripción decía: no puedo esperar para la reunión familiar de los Solís, Valle de Guadalupe, allá vamos. Miré la pantalla un minuto entero antes de permitirme respirar. No había recibido nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un correo masivo. Desplacé los comentarios. Lucía había dejado una fila de emojis de corazones. Alguien de su familia comentó: ¡qué ganas de ver a todos! ¿Vendrá también el gobernador otro, dijo? Los Solís saben cómo organizar un evento para el legado. Legado. Revisé el buzón esa tarde. Solo basura. Un catálogo de caridad. Un cupón para cambio de llantas. Revisé la encimera de la cocina, la mesa del pasillo, el espacio bajo la puerta donde a veces se deslizan los sobres. Nada. Esa noche llamé a Camila. No pregunté directamente, solo charlé. Le pregunté por su nueva pasantía y la dejé hablar. Eventualmente dijo: no es emocionante lo de la reunión. Lucía ha estado trabajando con unos de relaciones públicas para que salga en la revista Familias de Herencia. Luego, casualmente, tú y el tío Diego llegan juntos. Dije que no creía que iría. Camila se quedó en silencio un momento y luego dijo: oh, seguro fue solo un descuido. No lo fue. 2 días después Diego llamó mientras estaba en el porche tomando té con mi vecina Rosa. Estaba en altavoz. Dejé el teléfono a mi lado en la mesa. No creo que sea buena idea que ella esté ahí, dijo su voz cortante y fría. No entiende el tipo de imagen que queremos proyectar ahora. Los padres de Lucía han estado coordinando la lista de invitados con los Ramírez y las apariencias importan. Rosa me miró con dureza, pero yo solo miré hacia el jardín en silencio. No quiero ser cruel, añadió Diego, pero a veces hay que cuidar el legado. Terminé la llamada antes de que terminara. Rosa no dijo nada. Solo extendió la mano y puso la suya sobre la mía, firme y silenciosa. A la mañana siguiente llamé a Esteban. Esteban todavía tenía su oficina en una vieja casa de carruajes, convertida en la calle Reforma, el mismo lugar donde Daniel y yo lo conocimos, cuando actualizamos nuestros testamentos después de que nació Diego. No había entrado en más de una década, pero al cruzar la pesada puerta de roble, la quietud del lugar me envolvió como un abrigo viejo. Levantó la vista de su escritorio y me dio ese asentimiento paciente suyo. Mariana dijo suavemente: me preguntaba si tendría noticias tuyas. No me senté de inmediato. Solo puse el sobre con la carta de Diego en el escritorio entre nosotros. Esteban la leyó, su expresión indescifrable. Luego me miró. ¿Estás segura? Lo estuve desde el momento en que me di cuenta de que cada palabra era en serio. Pasamos la siguiente hora revisando los papeles del fideicomiso. La configuración original era simple, C15 millones, en ingresos de bienes raíces que Daniel dejó puestos en un fideicomiso a largo plazo para apoyar el futuro de Diego. Lo mantuve en secreto, esperando el momento adecuado para decírselo. Pero cuando su startup tomó impulso y él estaba pidiendo prestado a inversionistas, pensé que era el momento. Se lo dije entonces. Lo llamó generoso, me llamó considerada. Yo lo llamé amor. Quiero que lo saquen, dije ahora, mi voz firme. Esteban no se inmutó. ¿Tienes en mente un beneficiario alternativo? Lo tenía. Saqué una hoja doblada de mi bolsa y se la pasé. En ella, el nombre de mi ahijada, Sofía Torres, antes Jade Taylor.
19 años trabajando medio tiempo en una tiendita, mientras cuida a sus 2 hermanos menores tras la sobredosis de su madre. Fue aceptada en la Universidad de Yucatán, antes Clemson, pero pospuso un año porque no había nadie más para cuidar a los pequeños. No es de la familia por sangre, dije, pero nunca me pidió nada. Todavía me trajo comida cuando supo que estaba enferma. Todavía me dice señora, aunque le pido que no lo haga. Y cuando le dije que estaba orgullosa de ella, lloró. Esteban asintió y comenzó a redactar las revisiones. Firmé donde me indicó cada trazo de pluma más limpio que el anterior. No me apresuré, no temblé. Con cada letra de mi nombre, sentía como si estuviera cosiendo una herida que había estado abierta demasiado tiempo. Cuando terminamos, deslizó la copia final hacia mí. Está hecho. Lo notificarán formalmente antes de que termine el día de mañana. Tomé mi bolsa lista para irme y luego hice una pausa. Este fideicomiso era para alguien que entendiera el sacrificio. Ese ya no es mi hijo. Al salir de nuevo al sol de Mérida, me di cuenta de que no estaba enojada, estaba limpia. Vacía de una manera que dejaba espacio para respirar. Esa noche asé un pollo para mí sola y puse mi teléfono en silencio. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Para media mañana mi teléfono ya había vibrado hasta casi caerse de la encimera de la cocina. Lo dejé. La primera llamada llegó justo después de las 8. Diego. Luego otra vez. Luego Lucía. Luego un número desconocido que sospechaba era de su abogado. A las 10 tenía 17 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz marcados como urgentes. A mediodía el conteo superaba los 40. Puse el teléfono boca abajo y salí. Las camelias estaban floreciendo temprano, sus pétalos suaves, llenos de color. Me arrodillé junto al parterre de begonias, aflojando la tierra con un rastrillo de mano. El sol era intenso pero agradable, y el aire traía un leve olor a jazmín. Me perdí en el ritmo de cuidar cosas que no podían hablar. En un momento Rosa vino desde su patio y alzó una ceja. «¿Vas a contestar ese cacharro antes de que explote?», no dije. «No creo que lo haga». Entré un momento para rellenar mi agua y vi la pantalla encenderse otra vez. Diego. Los mensajes de voz se acumulaban. Reproduje los primeros mientras estaba en el fregadero. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?». Su voz se quebró alta por la incredulidad. «No puedes simplemente hacer algo así. ¿Sabes en qué posición me pone esto?». Siguiente, Lucía. «Esto es indignante. Estamos tratando de construir algo importante aquí. ¿Y tú no sales con esto?». Rencor tercero. Un hombre que no conocía. «Señora Solís, soy Carlos Rojas. Represento a varios de los primeros inversionistas de Tecnolínea. Solicitamos urgentemente una conversación para aclarar sus acciones recientes respecto al fideicomiso Solís». Borré cada mensaje después de escucharlo. Luego apagué el teléfono por completo. Esa noche abrí mi correo en la computadora del cuarto trasero. 67 sin leer. Algunos asuntos estaban en mayúsculas. Uno decía, «Estás destruyendo todo». Otro simplemente, «Llámame, por favor». Marqué cada uno como leído. Luego los archivé todos. El silencio se sentía ganado. A la mañana siguiente llegó un mensajero con un sobre en manila grueso, notificación formal, del equipo legal de Diego, pidiendo la reversión inmediata del cambio en el fideicomiso. Puse el sobre en la mesa de la cocina junto al portanapkins y volví afuera. Pasé el día fertilizando los arbustos de moras. La tierra estaba seca y resistente, pero la trabajé con paciencia y guantes. Mis rodillas dolían para cuando terminé, pero era un dolor familiar, del tipo que viene del cuidado, no del arrepentimiento. Más tarde esa tarde, Rosa regresó con té helado. «Todavía están intentando contactarte», dijo, pasándome el vaso. «Se les acabará la pila antes que a mí», dije. Ella asintió. «Tú sí que eres firme, Mariana». He tenido práctica. Esa noche me senté en el porche y vi cómo la luz en las ventanas se desvanecía a ámbar. El cielo estaba suave con el atardecer que llegaba. El teléfono aún apagado seguía dentro intacto. A la mañana siguiente, Diego apareció en mi puerta. No avisó.
solo tocó fuerte, impaciente, como alguien con derecho a exigir tiempo y respuestas. Abrí la puerta y ahí estaba en el porche con un blazer azul marino demasiado elegante para la humedad de Mérida. La mandíbula tensa. La boca ya formando preguntas que no esperó a Adi hacer. «Mamá, ¿qué demonios pasa?», dijo. Me hice a un lado sin decir nada, dejándolo entrar solo porque no quería que Rosa o el cartero escucharan los gritos que sabía que vendrían. Caminó directo por el pasillo, como si todavía recordara el lugar, como si esperara que las cosas siguieran igual que cuando se fue. Nos sentamos frente a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde hacía sus tareas con las piernas colgando de la silla cuando eran demasiado cortas para tocar el suelo. El fideicomiso comenzó con voz cortante. «No tenías derecho a cambiarlo, sin al menos hablarlo conmigo». «Tenía todo el derecho», dije con calma. «Me tomaste por sorpresa. Los padres de Lucía están furiosos. Estamos en medio de una ronda de financiación. ¿Entiendes qué tipo de inestabilidad señala esto?» Crucé las manos en mi regazo. «No me enviaste una invitación». Parpadeó. «¿Qué a la reunión? No me enviaste una. Todos los demás recibieron la suya hace semanas, pero ni siquiera tuviste la cortesía de fingir». Suspiró de ese modo que dice: «Esto está muy por debajo de mí. No fue intencional, mamá. Es un malentendido. Y ahora estás tirando todo por eso». Estaba invitada, abrió la boca. Luego la cerró. Silencio. Asentí. Eso pensé. Se inclinó hacia adelante, más agresivo ahora. «Todavía podemos arreglarlo. Las apariencias se pueden manejar. Solo necesitamos emitir una corrección, decir que tuviste una emergencia médica, algo que despierte simpatía pero limpio. Reasignar el fideicomiso, suavizarlo, silenciosamente, y mantener la ilusión. No se trata de ilusión espeto. Se trata de preservar la marca, el legado familiar. Hemos construido algo, y ahora lo estás detonando por un descuido administrativo». Me puse de pie entonces. «Me cortaste emocionalmente mucho antes de que te cortara financieramente. Esto no es por una reunión, Diego. Es por 30 años de ser usada como plan de respaldo e ignorada el resto del tiempo». Me miró. «Eso no es justo. Tampoco lo fue pedirme que firmara 3 préstamos para tu negocio y luego borrarme de tu vida». Se quedó callado otra vez, pero esta vez no por sorpresa, por cálculo. Lo vi en sus ojos. La matemática del control de daños ya en marcha. Cuando se levantó, no me agradeció. No se disculpó. Solo dijo: «Veremos qué aconsejan nuestros abogados», y salió. No lo seguí. No cerré la puerta hasta que escuché su auto de alquiler alejarse. Adentro el sobre Manila seguía en la mesa sin abrir. Esa noche Esteban llamó con noticias que lo cambiaron todo. La voz de Esteban era más baja de lo usual, incluso para él. Mariana dijo: «Hay algo que necesito decirte», y no quería que viniera de nadie más. Me senté lentamente preparándome. Hace 3 semanas Diego presentó documentos intentando usar el fideicomiso como garantía para un préstamo privado. No te notificó, por supuesto. Se presentó como el administrador autorizado, lo cual legalmente no era. Pero apostó por tu silencio continuo, tu confianza en él y la suposición de que no interferirías. Cerré los ojos por un momento. ¿Era legal? No del todo. Los términos del fideicomiso requerían tu aprobación para cualquier desembolso o gravamen. Pero estuvo peligrosamente cerca de ejecutar el préstamo antes de que presentáramos los papeles de reasignación. ¿Y para qué era el préstamo? Esteban dudó. Una inversión puente a corto plazo a través de un grupo fantasma con sede en Tijuana. Revisé la empresa. Mariana es dudosa en el mejor de los casos. Posiblemente una fachada para mover activos de alto riesgo fuera de los libros de Tecnolínea antes de su próxima ronda de financiación. Si no hubieras actuado cuando lo hiciste y ese trato hubiera salido mal, podrías haber sido responsable. Me quedé en silencio. Era el tipo de momento que debería venir con rabia, pero en cambio, solo sentí una comprensión fría y lenta asentarse, un peso que llenó todo el espacio vacío que él había dejado. Esteban, dije, no solo me dejaron fuera, me estaban usando, otra vez. No discutió,
Solo dijo: hiciste lo correcto. Y no solo emocionalmente, financieramente, legalmente. Te protegiste. Le agradecí, aunque se sintió insuficiente. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina un largo rato, con las luces apagadas, escuchando el zumbido del refrigerador y el crujido del piso de madera bajo el ventilador de techo. No solo me había excluido, había jugado conmigo en silencio, contando con la misma lealtad que siempre mostré. Y lo habría hecho otra vez. Para cuando me fui a la cama, el sobre Manila estaba en la basura, roto por la mitad. Al día siguiente recibí un mensaje de Sofía. Sofía me encontró un lunes por la tarde con la misma sudadera verde descolorida que la vi usar todo el invierno. Parecía nerviosa, sus ojos saltando de los techos altos del banco a los pisos de azulejo pulido, como si no creyera del todo que pertenecía ahí. Le dije que sí. Nos sentamos con el banquero y expliqué la cuenta. Su nombre sería el principal. Los fondos se liberarían según fuera necesario para la colegiatura, la vivienda y los libros. Mantuve el lenguaje simple, el tono firme. Ella escuchó asintiendo lentamente sin hablar mucho hasta que terminamos. Cuando salimos se quedó en la acera y se volvió hacia mí con lágrimas atrapadas en las esquinas de sus pestañas. Nadie ha hecho algo así por mí, dijo. Sonreí. Te lo ganaste, pequeña. Yo solo ayudé a abrir la puerta. Esa semana comencé a ser voluntaria en el centro comunitario del vecindario. Martes y jueves enseñé a un pequeño grupo de mujeres jóvenes cómo leer contratos de préstamos, entender tasas de interés y abrir cuentas de ahorro que no pudieran ser vaciadas por las decisiones de alguien más. Llevé bocadillos e hice copias. La mayoría no hacía preguntas al principio, pero seguían volviendo. Se sentía bien poner algo en el mundo que no dependiera de la aprobación de alguien para tener valor. Ese viernes por la noche, después de lavar los platos y encender la luz del porche, abrí la caja de cedro del armario del pasillo y saqué la foto Diego a los 8 años sosteniendo un trofeo de papel que había hecho para la mejor mamá del mundo con crayones. Me senté en el silencio y tracé el borde del marco con mi pulgar. Me solté para protegerme, susurré. Todavía te amo, pero ahora también me amo a mí. A la mañana siguiente recibí una carta formal del abogado de Diego. La carta se quedó sin abrir en la encimera por horas. No necesitaba leerla. Ya sabía qué decía. Amenazas legales disfrazadas de preocupación, consecuencias enmarcadas como conversación. Pero ya no importaba. Ya había salido de ese camino. A veces el amor se ve como sacrificio, a veces se ve como silencio, y a veces se ve como alejarse para siempre. Doblé la carta por la mitad sin abrirla y la guardé en el cajón donde tengo recibos viejos y cupones vencidos. Al atardecer estaba empacando una maleta pequeña. Manejé antes del amanecer con el pueblo aún dormido detrás de mí. La carretera estaba tranquila, firme bajo las llantas. No estaba huyendo, estaba reclamando algo que había dejado atrás hace mucho. A mí misma, mi voz, mi derecho a la paz. No siempre elegimos a quien amamos, pero sí elegimos a quien conservamos. Y a veces el acto más valiente de amor es soltar. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien le diste todo, espero que sepas que no estás solo. Estaré leyendo sus historias, cada una de ellas.